Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es la tercera sesión en pues mi curso de cultivo hidropónico, o también conocido como, bueno, hidroponía o hidroponía también a veces, pero bueno, esta es la tercera sesión de mi curso de cultivo hidropónico. Entonces, en la sesión de hoy, pues en la primera sesión del curso vimos una introducción al cultivo hidropónico, una introducción a la química de las soluciones nutritivas y en la segunda sesión profundizamos mucho en la química de las soluciones nutritivas y en cómo se deben preparar, digamos, las soluciones nutritivas y cómo calcular las cantidades de los distintos nutrientes para colocar en las soluciones nutritivas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la evaluación a través del tiempo de las soluciones nutritivas, o sea, el control de las soluciones nutritivas, que es muy importante. Y después vamos a empezar a hablar sobre el medio de cultivo, que es una parte muy importante de cualquier sistema hidropónico. Como ya había mencionado en la primera sesión, el medio de cultivo es pues un material inerte donde se cultivan las plantas y ya veremos cuáles son los requisitos para utilizar un medio de cultivo y después en la siguiente sesión cuando veamos sistemas hidropónicos completos, cuando veamos realmente cómo se hace un sistema hidropónico, qué es exactamente, cuáles son sus partes y qué tipos de sistemas hidropónicos hay, voy a explicarles un poco más a fondo qué medio de cultivo es digamos, pertinente a cada sistema distinto en cultivo hidropónico. De esta manera, ustedes van a poder diseñar un sistema hidropónico acorde al medio que ustedes puedan escoger. Esta primera hora pues la voy a dedicar a la evaluación de las soluciones nutritivas, pues vamos a hablar un poco de las medidas que se pueden hacer respecto a una solución nutritiva y realmente pues cuáles son las condiciones que se deben mantener en una solución nutritiva. Bueno, entonces primero que todo pues hay varias cosas que nosotros tenemos que podemos, hay varias cosas que nosotros podemos medir en la solución nutritiva, varias propiedades físicas o químicas que se pueden medir en una solución nutritiva que nos permiten controlar los nutrientes y el estado de la solución nutritiva tal que éste sea favorable para el desarrollo de las plantas. El problema claramente está en que al transcurrir el tiempo, las plantas toman selectivamente ciertos nutrientes de la solución nutritiva y la van empobreciendo en nutrientes. Entonces, claramente la composición de la solución nutritiva va variando en función del tiempo, tal que llega un punto en que ya los nutrientes que hay no son los que nosotros colocamos al principio, ya las concentraciones son muy diferentes y ya no se puede garantizar que la solución sea apta para el cultivo de plantas. Entonces lo que vamos a hablar ahorita es cómo hacemos nosotros para saber eso y qué parámetros hay que tener en cuenta. Uno de los parámetros más utilizados, digamos, en el cultivo hidropónico para asegurar que las soluciones nutritivas se encuentran en un rango aceptable es lo que se conoce como la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es el inverso de la resistividad y la resistividad es una medida de la dificultad que tiene una carga para atravesar una cierta longitud de un material. La conductividad, como es el inverso de la resistividad, entonces la conductividad ustedes pueden imaginársela simplemente como la facilidad con que una carga eléctrica es capaz de pasar por un material. Obviamente ustedes podrían imaginarse que la conductividad de, digamos, un pedazo de metal es muy alta debido a que las cargas eléctricas fluyen muy fácilmente a través de los metales, mientras que, digamos, la conductividad de un pedazo de madera es prácticamente nula debido a que las cargas tienen mucha dificultad al pasar por materiales de este tipo. En las soluciones, entonces, tenemos algo les hablé un poco al final la vez pasada cuando estábamos hablando de salinidad y es la medida de conductividad simplemente nos dice entonces que tantas, más o menos nos indica que tantas sales hay disueltas en la solución nutritiva. Como habíamos visto en la primera sesión, que las sales o los nutrientes que se colocan en la solución nutritiva se disocian en entidades cargadas positivamente y entidades cargadas negativamente, aquellas que
aquellas entidades con carga son capaces de transportar cargas eléctricas, porque son portadores de carga, poseen una carga neta y por lo tanto son capaces de transportar una carga eléctrica a través de la solución. Entonces, simplemente entre más sales haya disueltas o entre más nutrientes haya disueltos, pues mayor va a ser la conductividad. La conductividad se mide, pues esta fórmula se representa normalmente por la letra sigma igual a 1 sobre rho, que es la resistividad, y se mide, si esta letra rho, si no me perdonan, y se mide usualmente en Siemens por metro, son las unidades internacionales, pero usualmente pues se mide en Siemens por centímetro también. Entonces ustedes tienen, digamos que una unidad de conductividad, un milisiemens por centímetro por metro, digamos, acá es Siemens por metro, pero pues también milisiemens por metro cuando ustedes están hablando de unidades pues mucho más pequeñas. Entonces un milisiemens por metro es igual a 10 unidades CF. Las unidades CF son unidades también, otro tipo de unidades de conductividad, y esto es igual a 850 ppm de salinidad, o sea que una solución con una conductividad de 1 milisiemens por metro es equivalente a la conductividad de una solución de 850 partes por millón de cloruro de sodio. Y digamos una solución de 2 milisiemens, pues entonces sería el doble, porque pues la conductividad es directamente proporcional pues a todas estas unidades. Todas son unidades de conductividad claramente. Entonces, digamos, la salinidad, como ustedes ven acá, es simplemente una forma de expresar la conductividad, que fue lo que más o menos les dije la vez pasada cuando estábamos hablando de la tolerancia a la salinidad de distintos tipos de plantas. Entonces, ahora ¿por qué va a ser entonces un factor importante la conductividad? ¿Y de qué manera lo vamos a usar? Esto es lo que debemos preguntarnos ahora. Bueno, entonces la conductividad la vamos nosotros a utilizar para saber cómo va cambiando la composición general más o menos de la solución nutritiva. No en cuanto a que nosotros podamos saber qué nutrientes se están consumiendo, sino que nosotros vamos a poder saber cómo está cambiando la cantidad global, digamos, de nutrientes, la cantidad de portadores de carga a lo largo del tiempo, siendo que nosotros vamos a poder determinar cambios en la conductividad. Entonces, ya ustedes podrán imaginarse que para poder hacer cultivo hidropónico de manera, digamos, más o menos a nivel eh, comercial o a nivel profesional o a cualquier, o digamos a nivel de hobby también, es esencial tener un conductímetro, que es el instrumento que se utiliza para medir la conductividad. Un conductímetro no es difícil de conseguir, usualmente son muy costosos acá en Colombia y en Sudamérica, no sé, de pronto en México serán más baratos, pero usualmente son costosos, entonces usualmente lo mejor es utilizar un conductímetro, comprar un conductímetro por eBay, por internet, comprarlo, digamos, en China, son muy baratos. Yo los que uso para cultivo hidropónico son chinos. Cuestan, digamos, menos de $100 cada conductímetro, mientras que comprados, digamos, acá, me cuestan más o menos $300, $400. Entonces sí es un ahorro muy significativo a la hora de hacer el gasto. Entonces, una cosa que las personas no tienen en cuenta usualmente es que existen muchas limitaciones a la conductividad. Existen muchas limitaciones a la conductividad. Obviamente, varias de las limitaciones que hay están relacionadas con que la manera como se usa la conductividad en cultivo hidropónico es un poco abusiva. Precisamente porque, primero, porque 1 milisiemens por centímetro es igual a 10 unidades de conductividad o a 850 partes por millón. Es una aproximación debido a que la conductividad de una solución de cloruro de sodio depende también de la temperatura. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Claro que la mayoría de los instrumentos para medir conductividad tienen
incorporado sin embargo también es una aproximación en el sentido de que la conductividad, vamos a ver también que depende tremendamente del pH, ya vamos a ver por qué. Como vemos, la conductividad depende de cada ion en solución y esto es, o sea, depende de cada entidad con carga que haya en la solución. Como vimos en la primera sesión, si ustedes recuerdan, había diferentes entidades con carga. Digamos, el calcio estaba como calcio más 2, el nitrógeno estaba como nitrato menos 1, el fósforo estaba como fosfato menos 3 o hidrógeno fosfato menos 2. Entonces, cada una de estas distintas entidades con carga transporta la carga más o menos eficientemente. Y esto hace que la conductividad específica de cada una de estas sales sea diferente, por lo que la suma de todas la suma de todas nos da una conductividad que al variar puede estar variando por por cambios en la concentración de distintos de varios de estos iones, sin que nosotros podamos saber exactamente cuál. Lo que estoy diciendo básicamente es que ustedes no pueden saber si la conductividad, digamos, baja, ustedes no pueden saber qué ion fue el que se absorbió o cuánto